Esta noche empezamos la clase de esta noche y hemos llegado ya al capítulo 10 de este segundo libro de Shmuel. Muy bien, veamos los primeros versículos. Capítulo 10, versículo primero. Shalom Berbo. Bienvenidos a todos. Sucedió después de esto, murió el rey de los hijos de Amón, y reinó su hijo Hanún en su lugar. Y dijo David: haré bondad con Hanún ben Nahash, como hizo su padre conmigo bondad. Y envió David a consolarlo en mano de sus siervos por su padre. Y vinieron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón. Bueno, pues vayamos por partes. Se trata de Nahash. El rey Nahash, como vimos, el patronímico de su hijo, Hanún ben Nahash, y en el libro de Crónicas lo dice directamente, que se trata del rey Nahash, de los amonitas, que vivían al otro lado del río Jordán, al otro lado del Mar Muerto. David le debe un favor. Como ya hemos mencionado en el capítulo 8, el rey de Moab había matado a toda la familia de David, menos uno de sus hermanos, que consiguió escapar y se refugió en el palacio del rey de Amón, en el palacio de Nahash. Ahora David quiere pagarle esta deuda y envía a sus siervos para dar el pésame a su hijo. La pregunta debería ser: ¿por qué no intentó David pagar esta deuda en vida de Nahash? ¿Por qué esperar a que muera? Tal vez temiera David que si enviaba una delegación directamente a Nahash, se vería obligado a firmar un pacto con él. Y esto no estaba en sus planes, por motivos que veremos más adelante. Pero enviar una delegación solo para el funeral, esto ya es otra cosa, y aquí no hay necesidad de hacer ningún pacto. Todo esto lo explican nuestros sabios, pero no me dan la respuesta a otra pregunta que me parece más interesante. Puesto que ya conocemos a este rey de hace unos 30 capítulos, en el primer libro de Shmuel, capítulo 11, cuando un rey de los amonitas llamado Nahash puso en jaque a los habitantes de la ciudad de Yavesh, que pertenece a Israel, exigiendo que le entregaran sus ojos derechos. Y Shaul fue en su primera intervención como rey y le salvó de manos de Nahash. Se trata del mismo Nahash, ¿verdad? Nadie lo menciona, pero como que han pasado menos de 30 años, podemos suponer que se trata efectivamente de la misma persona. Un rey extremadamente cruel que se esforzó por denigrar a Israel y que aún no lo ha pagado. ¿Cómo es posible que David se olvide de esto y envíe una delegación para dar el pésame por su muerte? Debería haber hecho un banquete para celebrar la muerte del tirano. Tal vez sea este el motivo por el que no le rindió visita mientras estaba vivo. No quería tratos ni pactos con esta persona. Pero por otra parte le debe un favor y no quiere quedar en deuda. Por esto manda la delegación a su hijo. Tal vez pueda empezar así una nueva relación más positiva. Bueno, entonces, el segundo versículo, vamos a ver si se cambia la página, tarda mucho. El segundo versículo dice: dijo David, haré bondad con Hanún ben Nahash. Vamos a ver, la página no cambia.
Ahí. Después de hacer bondad con el hijo de Jonatán, David busca otros lugares en que pueda hacer bondad. Sin duda, David tiene muy buenas intenciones. Las veraces bondades de David, de las que hemos hablado en el capítulo anterior. Pero esta vez está transgrediendo una prohibición explícita de la Torá. Shalom, Marión. La Torá dice, no buscarás su paz ni su bien todos los días por siempre. Este versículo se refiere precisamente a estos dos pueblos, los amonitas y los moabitas. Son ambos primos hermanos de nuestros, puesto que descienden ambos de Lot, hermano de Sara y sobrino de Abraham. Pero está prohibido hacer las paces con ellos. Y nuestra relación con ellos es más grave que con los egipcios o los edomitas, con quienes también tuvimos contactos desagradables. ¿Cuál es el motivo? Pues precisamente que ellos no conocen el significado de bondad. Dice el libro del Deuteronomio, no entrará amonita o moabita en la asamblea del Señor. Tampoco en la 10ª generación no entrará en la asamblea del Señor por siempre. Entrar en la asamblea, ya explicamos que significa casarse con una mujer judía. Esto es entrar en la asamblea, integrarse. Sigo leyendo, versículo 5. Por el caso de que no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino de vuestra salida de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Bilam ben Beor de Petor en Mesopotamia para maldecirte. Y no quiso el Señor tu Dios escuchar a Bilam, y te cambió el Señor tu Dios la maldición en bendición, porque te ama el Señor tu Dios. No buscarás su paz ni su bien todos los días por siempre. Dice Javiva, efectivamente, que Ruth era moabita, pero nosotros ya explicamos que aquí la palabra amonita y moabita es masculina. A los hombres, a los varones de Amón y de Moab les está prohibido casarse con mujeres israelitas, pero a las mujeres amonitas o moabitas sí que les está permitido casarse con judíos, con hijos de Israel. Por lo tanto, con Ruth no había ningún problema. Exactamente. Todo esto ya lo hemos explicado en clases de hace ya varios meses. Tú te integraste solamente hace poco. Bueno, es una prohibición particular para cada uno de nosotros y también una prohibición nacional. No tener ningún tipo de relación con ellos. Ya vimos en varias ocasiones que la prohibición particular se refiere solo a los varones, como le he dicho ahora a Javiva, y no a las mujeres, que pueden casarse con varones israelitas sin ninguna restricción. Pero esto es la prohibición particular, pero la prohibición nacional significa que nosotros como nación no podemos hacerles favores ni hacer pactos con ellos. Por lo tanto, David no debería enviar la delegación para hacer bondad con el rey de Amón. Y aquí viene un midrash que dice, a pesar de que escribí que cuando te acerques a una ciudad para luchar contra ella, la llamarás a paz, así dice el libro del Deuteronomio, que hay que intentar hacer las paces. Cuando te acerques a una ciudad para luchar contra ella, la llamarás a paz. A pesar de que he escrito esto, dice el Midrash, a los moabitas y amonitas, no les hagas así, sino que no buscarás su paz ni su bien todos los días por siempre. Y te encuentras en quien viene a ellos con misericordia,
al final se encuentra con vergüenzas y con guerras y problemas. Este es el problema, este es David, como vimos aquí en nuestro versículo. Y dijo David, haré bondad con Hanún ben Nahash. Le dijo el santo, bendito sea, ¿tú transgredirás mi palabra? Yo escribí, no buscarás su paz ni su bien, y tú haces con ellos caridad. No seas demasiado justo, así dice el libro de Cohelet, el libro de Eclesiastés, capítulo 7. No seas demasiado justo, que el hombre no vaya renunciando a la Torá. Y David, envía a dar el pésame a los hijos de Amón y a hacer bondad con ellos. Y al final se encontró con la vergüenza, etcétera, etcétera. Así dice el Midrash de Midbar Rabba, capítulo 21, pero pregunta si estas tribus existen en la actualidad. No, han desaparecido, se han integrado seguramente entre los habitantes de lo que es actualmente Jordania. Al igual que le ocurrió a Shaul, que su pecado se amplía y complica con cada acción mientras el error no ha sido reparado, le está ocurriendo ahora a David. En realidad, las repercusiones de este pecado le van a perseguir hasta el final del libro. Un asunto lleva a otro, uno leve se convierte en otro más grave. De todos modos, veremos que David nos enseña también el camino del arrepentimiento, de la reparación de su mal comportamiento. Llegará el perdón, pero llegará demasiado tarde. Todo esto lo explicaremos cuando lleguemos a su lugar. Llegará demasiado tarde por motivos que tendremos que examinar en los próximos capítulos. ¿Por qué el perdón a su error llega demasiado tarde? Versículo 3. Y dijeron los ministros de los hijos de Amón a Hanún ben Nahash, su señor: ¿acaso honra David a tu padre a tus ojos, que te ha enviado consolantes? ¿No será para investigar la ciudad y espiarla y destruirla que ha enviado David a sus siervos a ti? Miquel pregunta o afirma. Porque David, ¿por qué? Es pregunta, ¿verdad? ¿Por qué quiso hacerlo? Por lo que he explicado, porque le debe un favor a Nahash y quiere pagarlo, no quiere quedarse en deudas. Pero ya vemos que en este caso se está equivocando. Bueno, entonces dicen, los consejeros del rey Hanún le dicen: ¿acaso honra David a tu padre? ¡Qué raro!, le dicen. Si fuera verdad que David quería honrar a tu padre, debería haberlo hecho cuando aún estaba vivo. ¿Por qué esperar a que haya muerto y enviarte a sus hombres? Dice el Midrash que los amonitas eran muy conscientes de las prohibiciones y restricciones que recaen sobre las relaciones entre Israel y Amón según la Torá, que no podemos hacer con ellos pactos de paz. Y se toman muy en cuenta la seriedad con que David se toma los mandamientos de la Torá, por lo que no les parece probable que el duelo por la muerte de tu padre sea el verdadero motivo de haber enviado la delegación. Además, no es posible que haya pasado por alto lo que hizo tu padre, Nahash, a la ciudad de Yavesh, con la cruel alternativa de morir en la guerra o tener que arrancar el ojo derecho a todos y cada uno de sus habitantes. Fue un duro oprobio que les hicimos, por el que no hemos recibido ningún tipo de castigo vengativo. Por lo tanto, dicen los consejeros, lo que le ha movido para enviar a sus hombres no es más que para espiar la ciudad y saber cómo atacar y conquistarla. Sí, el refrán. Muy bien.
Versículo 4. Y tomó Hanún a los siervos de David, les afeitó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta sus bases y los despidió. ¿Por qué les hace esto? Si cree que son espías, debería matarlos para evitar que regresen a David y le relaten lo que han visto. Podría cegarles los ojos o algún otro castigo que expresara que se ha dado cuenta de que venían a espiar. Lo que les hace solo tiene un motivo: un sumo desprecio por David, este reyezuelo de los israelitas, un modo de burlarse de él por medio de sus enviados. Por lo que podríamos pensar que Hanún no acababa de creerse lo que le habían dicho sus consejeros. No cree que hayan venido a espiarle, sino que efectivamente es una delegación para darle el pésame. Y David es un pobre cretino que no entiende nada sobre las relaciones internacionales, que cree poder engatusar al nuevo rey de Amón con la delegación del pésame. ¿Y qué les hace? Les afeita media barba. La parte derecha o la izquierda, vaya usted a saber. Y corta su ropa por la mitad, al igual que les había afeitado media cara, de modo que quedaban medio desnudos, hasta la ingle, como dice el libro de Crónicas, o según nuestro versículo, hasta sus bases. Usa aquí la palabra Shet, que significa base, como el nombre del tercer hijo de Adán y Javá, que fue la base de toda la humanidad. Es también la raíz de la palabra Even Shtiyah, piedra base, que fue la base y principio del mundo según el Midrash. La primera piedra del mundo, que luego se convierte en el lugar sobre el que se colocó el arca de la alianza, la base del templo. Claro que aquí tiene otro sentido la base del cuerpo, que son las asentaderas, como en Yeshaya, en el libro de Isaías capítulo 20, donde aparece esta palabra claramente en este sentido. ¿Por qué les hace esto? Tal vez fuera un modo de expresar que no sabe qué pensar. Si es verdad que enviaste por bondad, mira, media cara no fue afeitada y media ropa no fue rasgada. Pero si fue para espiar, he aquí que la otra media cara está afeitada y medio cuerpo desnudo. Son los dos puntos en que se honra a una persona, en la apariencia de su rostro y en la ropa que viste. Una ofensa en estos dos puntos es lo más grave que podría haberles hecho. Versículo 5. Y anunciaron a David y envió hacia ellos, porque los hombres estaban muy avergonzados. Y les dijo el rey: quedad en Jericó hasta que os crezca la barba y volveréis. Jericó está en la frontera entre los amonitas y el reino de Israel. El problema de la ropa es de fácil solución. Al llegar a Jericó les proporcionan inmediatamente una muda nueva de ropa y se acaba este problema. Pero el problema de la barba es más grave. Según la Torá está prohibido afeitar 5 puntos que forman el extremo de la barba del varón israelita. No destruirás el extremo de tu barba. Son el mentón y los dos extremos de la mandíbula a cada uno de los dos lados. O sea, en el lugar en que la mandíbula se une al cráneo y el lugar en que la mandíbula forma el ángulo debajo de la oreja. Estos 5 puntos, 2 a la derecha, 2 a la izquierda y el mentón. Está prohibido destruirlos. Y cuando digo afeitar, me refiero al corte de navaja. Esto es destruir, como se hacía antiguamente.
pero las tijeras y las máquinas de afeitar que cortan a modo de tijeras no están prohibidas. Está claro que no existía en aquel tiempo la posibilidad de afeitarse la otra mitad de la barba para no tener un aspecto ridículo. Un israelita sin barba era mucho más ridículo aún. No había más remedio que esperar escondidos hasta que volviera a crecerles la barba. Fue uno de los mayores oprobios al principio de la Shoah, cuando los soldados nazis les cortaban las barbas a los judíos. Solo era el comienzo, luego llegaron cosas mucho peores. La ciencia oculta del judaísmo, la Kabbalah, habla muchas veces de la barba del varón judío que le proporciona el aspecto judío, aunque como ya he dicho, no hay prohibición de afeitarla cuando se hace según las normas que hemos visto. Cuando se hace con tijeras, esto no está prohibido. O con máquina de afeitar que funciona a modo de tijeras. Esto hay que comprobarlo, la mayoría de las máquinas de afeitar no hay problema. Si queréis si alguien quiere hacer preguntas sobre el tema, pues luego por WhatsApp o por correo electrónico lo puede ampliar el tema. Versículo 6. Y vieron los hijos de Amón que se habían hecho hediondos a David. Y mandaron los hijos de Amón y alquilaron al rey a Aram de Bet-Rehov y a Aram Tzová 20,000 de a pie, y al rey de Maachá 1,000 hombres, y a Ish Tov 12,000 hombres. Se habían hecho hediondos a David, significa que lo que habían hecho apestaba y merecían un castigo por ello. ¿Y por qué lo habían hecho? A veces hacemos cosas que sabemos que no deberíamos, porque hay algo que nos empuja a hacerlo. A veces es la verdad, que reside en lo más profundo de nuestro propio subconsciente y que nos indica que esto debería hacerse de este modo, aunque las circunstancias indican que no es el momento adecuado para hacerlo. Pero de todos modos, esta verdad que reside en nuestro más profundo lugar de nuestro corazón nos empuja a hacerlo sin tener en cuenta las consecuencias. Y a veces es un espíritu de rebeldía que nos empuja a independizarnos de una persona o de una opinión que nos subyuga, que nos esclaviza. Es como el adolescente que necesita demostrar que no es una fotocopia de su padre. Y por lo tanto el adolescente no tiene más remedio que hacer lo contrario de lo que su padre le ha dicho. Este espíritu es muy positivo, pues lo necesitamos para emanciparnos y ser quienes somos, y no unos esclavos de las órdenes o de las ideas de los otros. El problema es que, como ya digo, a veces es necesario hacer cosas que no deberíamos, que sabemos que incluso que no son correctas, que pueden sernos nocivas. Pero este es el precio que pagamos por nuestra libertad, en espera a que llegue el momento en que todos comprendan que yo ya no estoy en el bolsillo de nadie, y entonces podré hacer lo que verdaderamente creo correcto. Y a veces es por pura maldad, que la persona se ve obligada a hacer algo que sabe que no está bien, siguiendo un arquetipo de comportamiento negativo que ha adquirido con el tiempo y por su propia perversa voluntad, y que de pronto no es capaz de librarse de ella. La mala rutina le ha hecho perder un muy alto porcentaje del libre albedrío que debería tener, como le sucedió al faraón con las plagas. Y esto forma parte del castigo que se merece por su maldad.
las 5 primeras plagas, él endurece su propio corazón. En las 5 últimas es Dios quien le endurece el corazón. De pronto no es capaz de evitarlo, a pesar de ser consciente de que esto le lleva a su perdición. Los amonitas, por pura maldad, se han ganado el enfado de David y tendrán que luchar para no sucumbir en sus manos. En vez de rutina, no podría ser ignorancia. Puede ser, tal vez, pero estoy aquí hablando, sí, puede ser, pero la mayoría de las veces no vamos a recibir un castigo por un error cometido por ignorancia, a no ser que sea algo de que, entre comillas, deberías saberlo. Por ejemplo, si le pinchas la rueda del coche del vecino por ignorancia, por no saber que esto está mal, pues te van a hacer pagar de todos modos, porque deberías saber que esto está mal. A veces esta ignorancia no tiene sentido, no tiene lugar, no puede entenderse. Ok. Exactamente, sí, exactamente lo que dice Francesc. O sea, Miquel dice que muchos males del mundo son producto de la ignorancia. Francesc dice que no es por ignorancia, sino por asidia, la ignorancia deseada por pereza. Esto lo analiza el rey Shlomo en el libro de los Proverbios, que hay personas que son perezosas, por comodidad, no quieren estudiar, y hay personas que no quieren estudiar por para no saber cuáles son sus obligaciones. Se creen que de este modo van a poder evitar tener que hacer cosas, tener que cumplir la ley. Mejor desconocer la ley para no tener que cumplirla. Esto, por supuesto, no es correcto. Esto es en sí ya es una falta y tú sabes que esto es una falta. Ahora ha vuelto el sonido. Sí, vale. ¿Ha vuelto? Ya, ok. Bueno, entonces vamos a ver qué me habéis dicho aquí. Vale, sí. Entonces creo que he explicado ya el significado de esto. Bueno, si sigue habiendo a veces, es un reflejo de la familia donde has nacido. Sí, tal vez. Bueno, pero esto es la ignorancia en sí es un pecado. No te absuelve de tus errores. Deberías haber estudiado. Esto en sí ya es un fallo. Muy bien, entonces los amonitas se dan cuenta de que han cometido un error, se han hecho hediondos a David y buscan refuerzos. Buscan refuerzos alquilaron a Aram de Betrojov y Aram Tzová. Hablamos de los arameos ya en clases anteriores. Vienen 20.000 hombres de a pie y el rey de Maajá con 1.000 hombres más y a Ishtov 12.000 hombres. Y oyó David y envió a Joab y todo el ejército de los valientes. Y salieron los hijos de Amón y ordenaron batalla a la entrada de la ciudad, y Aram Tzová, Rehov, Ishtov y Maajá estaban solos en el campo. Y vio Joab que le estaba el frente de la batalla por el frente y por la retaguardia, y escogió de entre todos los escogidos de Israel y ordenó batalla hacia Aram. Y al resto del pueblo dio en mano de su hermano Abishai y ordenó batalla hacia los hijos de Amón. Bueno, veamos esto de ordenar batalla. Ya sabemos que ordenar batalla
significa ponerse en orden de batalla, según las estrategias que tenían en aquellos tiempos y según las posibilidades de su ejército. Es una expresión que se repite muchas veces en el texto bíblico y que conviene tenerla en cuenta. Lo que ocurre en nuestro texto es que el ejército de Israel está acampado frente a la ciudad de Rabá, Rabat Amón, al sur de la ciudad, capital de los amonitas, y preparado para atacarla. Pero el rey Hanún había pedido refuerzos de los arameos, como dice aquí en el libro de Crónicas también. En el libro de Crónicas dice lo siguiente: vieron los hijos de Amón que se habían hecho hediondos con David, y envió Hanún a los hijos de Amón 1000 talentos de plata para alquilar para ellos de Aram Naharaim y de Aram Maachá y de Tzobá carros y jinetes. Y alquilaron para sí 32.000 carros, y al rey de Maachá y a su pueblo, y acamparon ante Medvá, y los hijos de Amón se reunieron de sus ciudades y vinieron a la guerra. Se reunieron de sus ciudades a la capital, a Rabá, mientras que los arameos están en Medvá. Podéis ver aquí en el mapa, en la esquina derecha, arriba de todo, está la ciudad de Rabá, la capital, lo que es hoy en día Amán, Rabat Amón. Más abajo, unos 30 kilómetros abajo, enfrente del Mar Muerto, podéis ver la ciudad de Medvá. Ok. 32.000 carros son muchos carros, exactamente. Ya vimos en clases anteriores que el talento eran 34 gramos y que el valor de la plata está hoy a 720 euros el kilo, por lo que los 1000 talentos serían unos 24,5 millones de euros según el precio de hoy en día, según los valores de hoy en día. 24,5 millones de euros para alquilar todos estos 32.000 carros de batalla. Según lo que vemos en los versículos, está claro que el ejército de Israel ha acampado o se ha organizado al sur de la ciudad de Rabá, donde la meseta jordana se rompe en unas colinas, y al sur del cauce del río Yabok. Vamos a ver aquí de nuevo en el mapa. Podéis ver aquí, desde la ciudad de Medvá hasta la ciudad de Rabat Amón, hay aquí una larga meseta que continúa un poco más hacia el norte, pero aquí alrededor de la ciudad de Rabá se convierte en unas colinas. Son colinas aquí, pero luego continúa la meseta. A la izquierda, en dirección al río Jordán, que está aquí, hay un corte tectónico, un desnivel de más de 1 kilómetro de diferencia. Aquí estamos, como hemos visto ahora, entre 800 al sur y 900 al norte metros de altura, y el Mar Muerto, que está a menos 400 metros, por lo tanto, es más de 1 kilómetro 300 metros de diferencia. Los amonitas, no sabemos cuántos, se han concentrado en su capital y de allí salen en orden de combate contra Israel. Los 32.000 carros arameos, junto con el rey y el pueblo de Maachá, están acampados en Medvá esperando el momento adecuado para atacar. De modo que Israel tienen ahora 2 frentes, uno ante Rabá y el otro ante Medvá, por lo que el ejército debe dividirse en 2. Una parte al mando de Joab, que debe enfrentarse a los arameos, mientras que su hermano Abishai se queda con el resto para luchar contra la ciudad de Rabá. La ciudad de Medvá o Madaba está al sur de la meseta jordana, que se extiende entre los 800 y 900 metros de altura hasta las cercanías de Rabá, a unos 30 kilómetros de distancia al sur de Rabá. En el ábside de la Basílica de San Jorge de Medvá
se halla el famoso mosaico bizantino de unos 21 por 7 metros, en que aparece el mapa de la Tierra Santa, tal y como la veían en el año 570. Esta iglesia se derrumbó parcialmente en un terremoto en el año 746, escondiendo el mosaico por casi 13 siglos. Pueden verse en él muchas ciudades desde el Líbano hasta el Nilo y desde el Mediterráneo hasta el desierto arábigo con sus nombres en griego. Es famoso el segmento de la ciudad santa de Jerusalén, como podéis ver aquí arriba en rojo, arriba de todo, Hagia Polis Jerusalén, falta la última sílaba aquí de Jerusalén, en cuyo centro de la ciudad aquí se ve la avenida del Cardo Máximo con su doble columnata, completamente incomprensible en el año en que fue descubierto el mosaico, en el año 1894, cuando descubrieron este mosaico, no entendían qué era esta calle aquí en medio. No sabían de qué se trataba, y además al final, a la izquierda, hay una plaza con una columna. Y los árabes siguen llamando hasta hoy la puerta de Damasco, la llaman Bab el Amud, la puerta de la columna. Y está claro que se refieren a esta columna que estaba aquí, que les había llegado por tradición que aquí había una columna, a pesar de que ya hace siglos que esta columna había desaparecido. De todos modos, esto se explicó perfectamente al excavar en Jerusalén después de la Guerra de los 6 días y cuando se encontraron las ruinas de este cardo, que todos los turistas, cuando pueden llegar, van a visitarlo. Así pues, está el ejército de Israel, que tiene que dividirse en dos, una parte bajo las órdenes de Abishai y otra parte bajo las órdenes de Joab. Son los dos hermanos, sobrinos de David. Versículo 12. Versículo 11. Y dijo Joab le dice a su hermano, si se esforzare Aram más que yo, serás para mí la salvación, vendrás a ayudarme. Y si los hijos de Amón se esforzaren más que tú, vendré a salvarte. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y el Señor hará lo que sea bueno a sus ojos. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo. Se repite este verbo 4 veces en estos dos versículos como para llamarnos la atención. Los amonitas pueden esforzarse o los arameos pueden hacerlo. Si los amonitas se esfuerzan, Joab irá a ayudar a su hermano Abishai contra ellos. Y si son los arameos quienes se esfuerzan, vendrá Abishai, a salvar a Joab. Aquí se entiende el verbo como ser más fuertes. La Biblia Valera lo traduce por ser superiores o poder más que, si los arameos pueden más que tú. Y la Biblia de las Américas lo traduce por ser demasiado fuertes para mí o para ti. Pero no es este el significado del verbo hebreo, sino el de esforzarse. Como ya vimos en la batalla contra los filisteos al principio del libro de Shmuel, capítulo 4, esforzaos y sed hombres filisteos, no sea que sirváis a los hebreos como ellos os han servido. Los filisteos se asustaron cuando vieron que el arca de la alianza llegaba al campamento de Israel y los filisteos se asustaron mucho, pero dijeron, esforzaos y sed hombres, no sea que sirváis a los hebreos como ellos os han servido hasta ahora.
como para decirnos que la fuerza en realidad depende del esfuerzo. Aquí de nuevo se habla del esfuerzo del enemigo. Si los arameos se esfuerzan, yo vendré a ayudarte, o tú vendrás a ayudarme. Y si los amonitas se esfuerzan, yo vendré a ayudarte. ¿Y por qué tienen que ser ellos quienes se esfuercen? Mejor será que nos esforcemos nosotros. Esfuérzate y esforcémonos. Joab les da el motivo para el esfuerzo, por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, puesto que si perdían la batalla quedarían expuestos a la avalancha vengativa de los amonitas, que no dudarían en arrasar las ciudades de las tribus de Gad y de Rubén, que les eran fronterizas al lado oriental del Jordán. En pocas palabras, en estas palabras, en boca de Joab, puede ser que vayan dirigidas también al rey David. ¿Dónde estás, David? ¿Por qué no participas en la batalla? Esfuérzate. Ha sido el error de David, que quiso enviar la delegación transgrediendo la prohibición de la Torá. Tendría que estar aquí con nosotros, en primera línea. Joab lucha por las ciudades de nuestro Dios. ¿No estará hablando también de la ciudad santa de Jerusalén, en que está el arca, en la que David quiere construir el templo? David está allí desconectado de lo que ocurre a su ejército. ¿Es el modo que tiene de rectificar su propio error? ¿No puede esto conducir a un nuevo desastre particular o nacional? Versículo 14. Y los hijos de Amón vieron que huía Aram, versículo 13. Y se acercó Joab y el pueblo que estaba con él a la batalla contra Aram y huyeron de ante de él. Y los hijos de Amón vieron que huía Aram y huyeron de ante Abishai y vinieron a la ciudad. Y volvió Joab de sobre los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Los arameos huyeron de ante el ejército de Joab y desaparecen del horizonte. Y los amonitas se refugian en su propia ciudad. Con esto da Joab por concluida la batalla y se permite regresar a Jerusalén. No está claro si ha acabado también la guerra, ya que podría ser que quedara parte del ejército sitiando la ciudad de Rabá. Pero los arameos no se han dado por vencidos. Mandan a buscar refuerzos del otro lado de Aram Naharaim, al otro lado del Éufrates. El ejército que viene ahora es mucho más poderoso, como podremos ver dentro de poco. Ahora es David el que se pone al frente del ejército, según veremos en el versículo 17. Pero veamos antes el versículo 15. Se ha perdido el audio y ha regresado el audio. Ha regresado, ¿verdad? ¿Se paró o no? ¿Podéis oírme? ¿Se me oye? ¿Me se oye? Sí, ahora sí. Vale, bueno. Versículo 15. Y vio Aram que había sido derrotado ante Israel y se reunieron juntos. No dije nada especial. Vio Aram que había sido derrotado ante Israel y se reunieron juntos. Versículo 16. Y envió a Hadadezer y sacó a Aram que hay al otro lado del río, y vinieron a Helam y Shovach, comandante del ejército de Hadadezer, al frente de ellos. Y fue anunciado a David y reunió a todo Israel, cruzó el Jordán
y vino a Helam. Y ordenaron Aram hacia David y lucharon con él. Y huyó Aram de ante Israel. Y mató David de Aram a 700 carros y 40.000 jinetes. Y a Shobach, comandante de su ejército, hirió y murió allí. Helam, vino a Helam. No sabemos dónde está este lugar, ni si está cerca, junto al Jardín, ni si está lejos, en dirección a Siria, de por donde vienen los arameos, aunque esta segunda posibilidad parece más del estilo de David. El estilo de David no es esperar a ver qué ocurre, sino de intentar predecir el próximo paso del enemigo, como tuvo que hacer cuando Shaul le perseguía. Como en un juego de ajedrez que tienes que adelantarte a tu rival en 2 o 3 movimientos si quieres ganar. Los hay que son capaces de planear 10 movimientos de antemano. Por lo tanto, no parece que esperara a tenérselos encima, sino que al enterarse de sus intenciones les debió salir al paso. Nuestros sabios ven en este comportamiento una directriz para todos y cada uno de nosotros. Muchas veces sabemos que vamos a tener que enfrentarnos con un enemigo exterior o interior. Lo más cómodo y peligroso es esperarle sin hacer nada. A ver qué pasa. Porque el ataque será en un lugar imprevisto, sin darte tiempo a reaccionar. Si queremos ganar la batalla, debemos adelantarnos y atacarle antes de que se acerque demasiado. Estoy hablando también de los malos pensamientos que pueden atacarnos de vez en cuando, sobre los que creemos no tener ningún poder. Hay una anécdota con un famoso rabino, a quien acudió uno de sus alumnos a medianoche. Llamó a la puerta, pero nadie le contestó. Siguió el alumno llamando a la puerta sin que le abrieran, pero se dio cuenta de que le estaban espiando desde una de las ventanas cerradas de la casa. Alzó la voz, llamando al rabino, pero nadie le contestó. Cuando ya amanecía, salió el rabino con su talit y tefilín para ir a la sinagoga. El alumno aprovecha la ocasión para hablarle. Rabino, tengo una pregunta. Y el rabino le dijo, ya te he contestado. ¿Cuándo? ¿Cómo? Te he demostrado que el verdadero dueño de la casa solo deja entrar a quien él quiere. A ti yo te he dejado fuera para enseñarte de que tú, si eres el dueño de tu personalidad, de tu cabeza, de tu corazón, de tu cerebro, puedes dejar fuera a quien te dé la gana. Si dejas que otros se apoderen de tu mente y de tu corazón, este ya es tu problema. Cuando somos conscientes de los ataques del enemigo, nos resulta más fácil luchar contra él sin permitir que se nos acerque. El individuo particular tiene sus enemigos particulares, mientras que hay otros a nivel nacional con quienes debe enfrentarse la nación, el rey o el gobernador, preparando su ejército y su retaguardia, como por ejemplo con este fastidioso y peligroso virus que hace estragos en todo el mundo sin que nadie sea capaz de salirle al paso. No hay suficientes hospitales, ni laboratorios, ni científicos, no hay estrategia, ni visión panorámica. Claro que al igual que hacen nuestros sabios con el caso de David, debemos tener en cuenta cuál es el punto flaco, el pecado por el que nos ha llegado el enemigo. En el caso de David ha sido por no hacer caso a la prohibición de no buscar su paz y su bien con los amonitas. Como decía el Midrash, al final se encuentra con vergüenzas y con guerras y problemas. Las vergüenzas las vimos
con los miembros de la delegación. Las guerras acabamos de verlas y aún no se han acabado. Los problemas vienen ahora a continuación, que el cuento aún no ha terminado. El ataque de David repara su propia falta de actividad en la batalla anterior y consigue una gran victoria. Ahora debe mantenerse en este estado de actividad positiva hasta que el peligro desaparezca por completo. Pregunta Miquel, ¿estás insinuando que el virus es un castigo o una consecuencia? Estoy insinuando de que cosas que ocurren en este mundo, sobre todo cuando se trata de algo tan poderoso, tan internacional, tan revolucionario como este virus, no puede ser que se le haya pasado por alto al creador. No puede ser que haya ocurrido sin su consentimiento. Y por lo tanto está claro que aquí está intentando dirigirnos o redirigirnos al buen camino. A nivel internacional o incluso nacional, pues a mí como persona particular me resulta muy difícil, me resulta muy difícil entender cuál es el verdadero motivo. Pero a nivel personal, cada uno de nosotros debe entender que debe reforzar sus puntos flacos. Una contingencia, dice Miquel. Sí, está claro que como ya he dicho aquí hace un momento, que las naciones no están preparadas, derrochan su dinero en tonterías sin, sin dedicar el dinero adecuado a las cosas más importantes, que son la salud, prevenir las enfermedades. Si todos estuvieran en buen aspecto, en buen estado físico, con buena salud, los virus no pueden hacer nada. Y la destrucción de la naturaleza. Bueno, hay muchas preguntas, sí, exactamente, hay muchas preguntas a hacer sobre este tema. Ya digo, hay respuestas para todas estas preguntas, pero no quiero soltarlas así, sin preparación adecuada. Claro, claro, está claro. No es una casualidad. Lo que ha ocurrido no es una casualidad. El problema es cuál es el motivo a nivel personal de cada uno de nosotros. A nivel internacional nos resulta demasiado grande entenderlo, pero los mensajes divinos son también a nivel particular y cada uno debe hacer su balance personal y ver cuáles son los puntos que debe reforzar. Bueno, sigamos los pocos minutos que nos quedan. Versículo 19. Y vieron todos los reyes, siervos de Hadad-Ezer, que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con Israel y le sirvieron, y temieron Aram ayudar más a los hijos de Amón. David ha conseguido eliminar 700 carros de combate de los arameos, 40.000 jinetes. Esto nos da una idea del tamaño original del ejército arameo. Con esta victoria militar consigue también una victoria política. Los arameos, tanto los cercanos como los lejanos, han entendido que no les conviene meterse con David y lo entienden por el mal camino, puesto que se han convertido en tributarios de Israel. Y a partir de ahora no irán a ayudar a los amonitas. Sin darnos cuenta, mientras David sufría los ataques de los arameos, el Creador lo ha convertido en una victoria sobre los enemigos que tenía alrededor. Porque David se ha dado cuenta de su error y ha empezado un proceso de arrepentimiento. No solo se salva del ataque,
sino que se convierte en victoria, ya que los castigos divinos no son nunca una venganza, sino un modo de despertarnos de nuestro letargo que nos ha hecho caer en el pecado y empujarnos a obrar. Si sabemos aprovechar el momento, podemos convertirlo en progreso, en victoria. Lo vemos reflejado en las palabras que Joab dirigió a sus soldados cuando dijo: el Señor hará lo que sea bueno a sus ojos, no lo que a nosotros nos parece correcto, como hizo David al enviar la delegación a Hanún, sino lo que es verdaderamente correcto, según las directrices de la Torá. David ha sabido despertarse a tiempo para rectificar y reparar. De todos modos, hemos descubierto una debilidad, un punto flaco en la actividad de David. David es un hombre de iniciativas, de innovaciones. El problema de estas personas es que luego les cuesta perseverar en ellas. Esto requiere un esfuerzo especial para ellos que no deben olvidar. Bueno, hemos terminado el capítulo 10. El capítulo 11 empieza el gran tema de la segunda parte del libro de segundo de Shmuel, que, como ya digo, esto va a continuar punto tras punto hasta el final del libro, pero todo esto se basa en realidad en este fallo cometido por David aquí al principio de este capítulo 10 que hemos visto. Dice Miqueal: si David, dotado de profecía, cometía estos errores, pobres de nosotros. Miqueal, pues puedo tranquilizarte, pues porque en realidad es al revés. Cuando una persona tiene un nivel cognitivo más grande, más elevado, o un contacto más alto con el creador, le resulta más difícil aguantar el tipo. Es muchísimo más difícil aguantar el tipo. Tienes que estar en plena tensión durante todo el tiempo. Y por lo tanto, los errores son... el porcentaje de errores sigue siendo el mismo. Porque nosotros, pobrecitos, que apenas entendemos algo, pues apenas cometemos errores, o los errores que cometemos son de pequeña envergadura, mientras que las grandes personas cometen menos errores, pero cuando los cometen pueden ser mucho más graves. Esto siempre hay un balance entre el lado positivo y el lado negativo. Cada uno a su nivel, pero siempre en balance, en que nosotros podemos y debemos esforzarnos, como vimos en el capítulo de hoy, esforzarnos para ganar las batallas. Muy bien, hasta aquí la clase de esta noche. Muchísimas gracias a todos por la atención y hasta la semana que viene. El mes que viene ya empezamos una nueva tanda y con nueva aportación y todo esto. Ya veremos la semana que viene. Shalom, shalom. Laila tov.